Buenos días, estimados estudiantes. Anteriormente habíamos hablado sobre fuerzas gravitatorias. Hoy hablaremos sobre los modelos del universo. Recuerden que nos encontramos en la semana 4 en la actividad 3 del proyecto 4, en las páginas 23 y 24 de la ficha pedagógica. En la imagen podemos apreciar la interpretación del universo según el modelo geocéntrico. Es una de las primeras teorías que se expresó acerca de su conformación. El prefijo geo proviene del griego y significa tierra. Hay que recalcar que en la antigüedad reinaba el oscurantismo. Esto quiere decir que cualquier ciencia, teoría o descubrimiento que no estaba acorde con los preceptos de la Iglesia eran rechazados rotundamente. Las personas que defendían sus preceptos, creencias o descubrimientos eran perseguidos y amedrentados por la Iglesia, e incluso corrían el riesgo de ser asesinados por la Santa Inquisición. El modelo geocéntrico fue perfeccionado por Aristóteles, 384-322 a.C., y propuesto por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. Este modelo consideraba que la Tierra era el centro del universo y que la Luna, el Sol y los planetas giraban en órbitas circulares o elípticas alrededor de ella. Al ser una teoría aceptada por la Iglesia, este modelo estuvo presente por más de 14 siglos. Recordemos que para la época aún no existía ningún instrumento para realizar las observaciones. Todas las teorías se realizaban mediante la observación de los fenómenos que sucedían en la naturaleza. En la ilustración podemos observar lo planteado en la teoría. Vemos que la Tierra es el centro del universo y alrededor de ella giran los demás planetas, incluido la Luna y el Sol. Más adelante veremos en qué consisten las órbitas circulares y los epiciclos. Los postulados planteados por el modelo geocéntrico de Aristóteles son los siguientes. La Tierra es el centro del universo. Alrededor de ella giran los astros en órbitas circunferenciales, enmarcadas cada uno dentro de su propia esfera. El orden de los planetas era el siguiente. La Tierra como el centro del universo, seguido de la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Las estrellas fijas giraban en torno a la Tierra, pero no cambiaban su posición entre ellas. Recalcar que la figura geométrica perfecta para la época era la circunferencia, por la que todas las observaciones están enmarcadas en esa figura. La siguiente ilustración muestra cómo estarían ordenados los planetas en circunferencias perfectas, con la Tierra en su centro y los demás planetas girando alrededor de ella, incluida la Luna y el Sol. La esfera exterior más grande es donde estarían las estrellas fijas, las cuales se mueven alrededor de la Tierra, pero no cambian su posición entre ellas. Este modelo presentaba ciertos errores, ya que al tratar de predecir la posición de algún planeta o estrella en determinada época del año, fallaba. Claudio Ptolomeo enunció su teoría para explicar estas variaciones, introduciendo el concepto de epiciclos. Tomemos en cuenta esta palabra, ya que más adelante nos ayudará a entender cómo en la antigüedad se creía que se movían los planetas. Los planetas giraban en torno a un círculo llamado epiciclo. Es el centro del epiciclo el que giraba en torno o alrededor de la Tierra. Recordemos que todas estas correcciones fueron realizadas para tratar de subsanar las deficiencias que tenía el modelo geocéntrico, que para esas épocas se creía que era la interpretación correcta del universo. ¿En qué consiste el sistema ptolomeico?
Cada planeta se mueve mediante una combinación de dos o más esferas. La primera esfera y la principal se denomina deferente. Es la esfera que rodea la Tierra y la que constituirá las órbitas de los demás planetas. Las demás esferas se denominan epiciclos y contendrán a cada uno de sus planetas. En la imagen podemos observar a la Tierra dentro de su deferente y un determinado planeta contenido dentro de su epiciclo. Tomemos en cuenta que el planeta no se mueve, es el centro de su epiciclo el que gira alrededor del deferente. La línea celeste entrecortada describe la trayectoria del planeta de manera ondulada. La siguiente ilustración nos muestra cómo sería la distribución de los planetas en el sistema geocentrista, con sus diferentes epiciclos. Tomemos en cuenta que cada planeta tiene su epiciclo, a excepción de la Luna y el Sol, que giran alrededor de su deferente. Recordemos que la deferente es la circunferencia perfecta en donde está contenida la Tierra. También es la órbita por donde circulan los epiciclos de cada uno de los planetas. Un deferente está compuesto por su centro y dos ecuantes. Los ecuantes son puntos que se encuentran exactamente a la misma distancia del punto centro del deferente. Todos los epiciclos se mueven en dirección contraria a las manecillas del reloj. La siguiente ilustración nos muestra cómo se concebía el universo según el modelo geocentrista, con la Tierra en su centro y los epiciclos girando en órbitas conteniendo a cada uno de los planetas. Una vez más, tomemos en cuenta que ni la Luna ni el Sol tienen epiciclos, solo giran en órbitas alrededor de la Tierra. También podemos observar las estrellas fijas, las cuales giraban alrededor de la Tierra, pero no cambiaban su posición entre ellas. La siguiente animación nos muestra cómo sería en la realidad el movimiento de los planetas en el sistema geocentrista. Observamos nuevamente que el Sol y la Luna se mueven en órbitas, no en epiciclos. Cada planeta tiene su propio epiciclo y gira de manera diferente entre ellos. Mientras más grande sea el epiciclo, más espacio abarcará en su giro. Como podemos apreciar en la animación, no es el planeta el que gira, sino su epiciclo, que hace que el planeta se mueva alrededor de la órbita. Cada epiciclo gira en sus diferentes tiempos para complementar las observaciones y las predicciones de los astrónomos de su época. Investigaciones publicadas por Ptolomeo en el Almagesto o el Más Grande fueron aceptadas durante 15 siglos. Contenía sus ideas y el resumen de las ideas de sus predecesores. Sus tablas de los movimientos planetarios eran razonablemente precisas. En la imagen se muestra las páginas de su libro. En la primera se muestra un dibujo del sistema geocentrista. En la siguiente página se muestran las tablas con los movimientos planetarios. En este libro se plasmaban años de investigaciones y observaciones, todas estas realizadas mediante la observación de los fenómenos que ocurrían a través del tiempo en la naturaleza. Recordemos que no existían instrumentos precisos para la observación. Aparece una nueva corriente de pensamiento o una nueva forma de ver al universo, en donde la Tierra no es su centro, es solo un planeta más. La Iglesia lo toma como una herejía o un sacrilegio y empieza a perseguir a sus defensores. Aparece el modelo heliocéntrico.
Este fue iniciado por el astrónomo polaco Copérnico. En el siglo XVI, propuso un modelo en el cual la Tierra giraba alrededor del Sol, al igual que los demás planetas, y la Luna daba vueltas alrededor de la Tierra, mientras ésta estaba en movimiento. Copérnico todavía creía que los movimientos eran circulares y en epiciclos superpuestos a las órbitas descritas por los planetas alrededor del Sol. Más adelante veremos que las órbitas no son circulares, sino ovaladas. Aristarco de Samos, un científico griego, sugirió la teoría heliocéntrica 18 siglos antes que Copérnico. Sin embargo, no conocemos mucho sobre su teoría en detalle. Pudo deberse a las restricciones, limitaciones y peligros que conllevaba esa época. En la imagen se muestran algunas ilustraciones de su investigación. A finales del siglo XVI, el noble danés Tycho comenzó a observar al planeta Marte y a otros planetas en su observatorio privado. Tycho usó instrumentos gigantes para hacer observaciones sin precedentes en cuanto a la exactitud. Recordemos que aún no había un instrumento como el telescopio para realizar mediciones u observaciones. Uno de los ayudantes de Tycho fue Johannes Kepler. Luego de la muerte de Tycho en 1601, Kepler pudo analizar todas sus observaciones. Recordemos que Tycho era muy hermético en sus observaciones e investigaciones, debido a las restricciones propias de la época. En la ilustración podemos observar el gran tamaño que tenían los instrumentos que utilizaba Tycho para realizar sus observaciones. Gracias a los aportes de sus predecesores, Kepler pudo realizar sus propias investigaciones. Kepler vivió entre 1571 y 1630. Defendió el modelo heliocéntrico de Copérnico y enunció sus famosas 3 leyes del movimiento de los planetas. Primera ley. Todos los planetas describen órbitas elípticas, con el Sol situado en uno de sus focos. Como podemos observar en la ilustración, una elipse se compone de 2 puntos fijos llamados focos, una recta que pasa por los 2 focos, la cual se llama eje focal. El centro entre los 2 focos constituye el centro de la elipse. La línea vertical que divide a la elipse en 2 partes iguales se denomina eje menor. Al dividir el eje mayor y el eje menor en 2 partes iguales, obtendríamos los semieje mayor y menor respectivamente. La ilustración nos muestra la órbita real que tendría un planeta. Como podemos observar, el Sol no se encuentra en el centro de la elipse, sino en uno de sus focos. A la distancia más larga comprendida entre el Sol y un planeta se la conoce como afelio, y a la distancia más corta comprendida entre un planeta y el Sol se la conoce como perihelio. La siguiente ilustración nos muestra cómo sería el movimiento real de un planeta alrededor del Sol. Observemos que en una órbita elíptica la velocidad es cambiante, se adapta a las observaciones hechas por los astrónomos. Por lo contrario, si la órbita sería circular, la velocidad sería también constante. No se adapta a las observaciones y predicciones. Segunda ley. La segunda ley de Kepler enuncia que la recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. A esta ley también se la conoce como la ley de las áreas iguales. Para entender esta ley tenemos que tomar en cuenta que el planeta se moverá más rápidamente cuando esté más cerca del Sol y se moverá más lentamente a medida que se vaya alejando del mismo. La siguiente animación nos ilustra lo explicado teóricamente. Como podemos observar,
al acercarse al afelio el planeta baja su velocidad y por lo contrario, al acercarse al perihelio el planeta aumenta su velocidad. El perihelio sucede en el mes de enero y el afelio sucede en el mes de julio. A este movimiento en el planeta Tierra también se lo conoce como de traslación y da lugar a las estaciones. Tercera ley de Kepler. Relaciona el periodo con una medida de distancia del planeta al Sol. El cuadrado del periodo del movimiento revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia medida del planeta al Sol. Recordemos que una revolución equivale a una vuelta completa. La fórmula quedaría de la siguiente manera: t al cuadrado es igual a k por r al cubo, en donde k es una constante para todos los planetas. T es una medida de tiempo y r una medida de distancia. Una aplicación de la tercera ley de Kepler se da en los satélites geoestacionarios, los cuales están a gran altura y orbitan mientras la Tierra rota a la misma velocidad. Parecen flotar sobre la línea ecuador y son usados para retransmitir señales de radio, televisión y teléfono. Los puntos brillantes en la ilustración representan a cientos de satélites que flotan en el espacio en la órbita de la Tierra. A finales de 1609, Galileo fue el primero en usar un telescopio para estudios astronómicos sistemáticos. El físico italiano Galileo Galilei construyó el primer telescopio, con el que observó el firmamento y aportó datos a favor del heliocentrismo. Galileo asumió el modelo heliocentrista de Copérnico, casi a costa de su vida, ya que por sus afirmaciones fue llamado ante la Santa Inquisición para que se retracte de las mismas. Caso contrario, iba a ser sometido a juicio y quemado en la hoguera, por lo que tuvo que negar todas sus afirmaciones e investigaciones y aceptar que la Tierra es el centro del universo y que alrededor de ella gira el Sol, los planetas y la Luna. En 1610 publicó que con su telescopio pudo ver muchas estrellas, más que las que podía ver a simple vista. Visualizó la Vía Láctea, que tenía muchas estrellas individuales, montañas, cráteres y oscuros mares lunares. 4 pequeños cuerpos que orbitaban el entorno de Júpiter. Por lo tanto, no todos los cuerpos giraban en torno a la Tierra. Estas 4 lunas no quedaban atrás de Júpiter mientras éste se movía, sugiriendo que la Tierra debía comportarse igual, sin dejar a los objetos detrás de ella. De esta manera se conocieron las órbitas lunares, tanto de la Tierra como de Júpiter. Y se supo que los satélites naturales de los planetas no son estáticos, sino que también se mueven en sus propias órbitas, alrededor de los planetas que orbitan. El mismo año de la muerte de Galileo Galilei nació Isaac Newton. Sus estudios abarcaron un gran número de disciplinas: mecánica, óptica, matemática, entre otras. Enunció las leyes de la dinámica y la ley de la gravitación universal, las cuales estudiamos con anterioridad. Nos referimos a la ley de la inercia, la ley de la dinámica y la ley de acción y reacción. Y por supuesto la ley de gravitación universal, que se aplica a los planetas. Newton supuso que el hecho de que la Luna gire alrededor de la Tierra, en lugar de salir despedida en línea recta, se debe a la presencia de una fuerza dirigida hacia la Tierra, que la hace describir una circunferencia. La llamó fuerza de gravedad y supuso que actúa a distancia, pues no hay nada que conecte físicamente a la Tierra y a la Luna. Newton demostró que la misma fuerza que hace caer un objeto sobre la Tierra mantiene a la Luna en su órbita. A partir de las leyes de Kepler, Newton dedujo la ley de la gravitación universal. Analicemos el siguiente gráfico.
Modelo actual del universo. Hoy en día sabemos que todos los cuerpos del sistema solar, incluido la Tierra, se mueven alrededor del Sol, en sus propias órbitas. Sin embargo, el Sol no es el centro del universo, sino una estrella situada en la periferia de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Este conocimiento ha sido fruto de los avances en astronomía desde el siglo XVII hasta nuestros días. Para recapitular, nos encontramos en la semana 4, la actividad 3 del proyecto 4, que se encuentran en la página 23 y 24 de nuestra ficha pedagógica. Debemos revisar las páginas 69 hasta la 71 del libro de Física de Primero Bachillerato de Ciencias Generales. La tarea a realizar en esta semana se encuentra en la página 71 del mismo libro. Gracias por su atención y éxitos en sus labores.